Es la marcha más grande orgánica, no acarreada, orgánica, ciudadana, que ha habido en la historia política moderna de este país. Claudio, ¿a favor del INE o en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿De qué trató la marcha? Esa era la consigna ese día. El INE no se toca para que no se afecten nuestras libertades y para que no se afecte nuestra democracia. Había seguramente gente que no está de acuerdo con muchos de los propiamente nulos resultados del actual gobierno, uno de los peores gobiernos que hemos tenido, pero ellos llegan por la puerta de la democracia, Tony, y ya estando adentro en el poder, quieren cerrar la puerta y que no haya alternancia, quieren ganar a la mala. ¿Dolió? ¿Caló fuerte en el corazón de la 4T de Morena y del presidente? Porque él dice que fue un striptease político público. Y también hay que decirlo, Tony, yo creo que les puede porque están perdiendo el bastión de Morena que era la Ciudad de México y que se está volviendo un bastión de la oposición. ¿Crees que hubo este mensaje de que un sector de México y los mexicanos están hartos, o diría yo, estamos hartos de todo esto? ¿Cómo ha desperdiciado el poder el presidente de la República para hacer el bien, caray? Es una lástima. ¿Es Claudio X González el enemigo a vencer de AMLO y viceversa? No es un tema personal para mí. Yo creo que es de repente funcional a su discurso esta polarización y andar buscando enemigos por todos lados. La verdad es que busca enemigos porque no tiene soluciones, Tony. Claudio, vamos a hacer un ejercicio. Si tuvieras enfrente a López Obrador, si te lo encontraras por estas cuestiones que tiene la vida, ¿qué le dirías? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre y vamos a poner el dedo en la llaga. Se suscitó esta marcha conglomerada que según las autoridades y el régimen fuimos muy pocos, pero la realidad es que habría que haber estado ahí para saber cuántos éramos. Pero para hablar de ello, nadie mejor que Claudio X González, a quien yo le agradezco profundamente que esté con nosotros. Claudio, gracias por acompañarnos. Al contrario, Tony, aprecio muchísimo esta oportunidad y de platicar de un evento tan relevante, importante, diría, histórico en la vida de política de nuestro país. Para quien no lo conozca, que yo creo que eso es muy remoto, Claudio X González es empresario, es activista político y miembro de la organización Unidos, una de las figuras públicas de México, como lo mencionaba yo, más polémicas y quizá el enemigo número uno de Andrés Manuel López Obrador. Fue un éxito la marcha, mi querido Claudio. ¿Cómo la catalogas? Porque tú dijiste que hubo 63 ciudades, 4 países, 0 vidrios rotos y un hecho histórico, señaló Muñoz Ledo. ¿Tú cómo lo ves? No, como una gran eh, triunfo, como una gran fiesta democrática de la ciudadanía, Tony. Tú y yo la vivimos, ahí nos encontramos, personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de muchos lugares distintos de la República, que muchos se dejaron venir a la Ciudad de México para marchar, algunos otros marcharon en más de 60 ciudades a lo largo y ancho de nuestra República. Realmente una respuesta sorprendente de la ciudadanía en defensa de sus instituciones, de su Instituto Nacional Electoral, del voto libre, de un padrón confiable, de elecciones que verdaderamente sean valederas y que cuenten, de la democracia y la libertad, Tony, porque finalmente esa era la consigna ese día. El INE no se toca para que no se afecten nuestras libertades y para que no se afecte nuestra democracia. Con un claro mensaje, diría también Tony, de unidad. Mientras desde el poder nos tratan de dividir, de polarizar entre buenos y malos, y entre clases sociales y entre regiones del país,
Esta marcha lo que dijo, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República, es solo unidos podemos resolver los problemas de México y unidos también tenemos que dar la defensa de nuestras instituciones, en este caso del INE. Entonces, una marcha orgánica, no de acarreados, una marcha pacífica, en muchos sentidos diría yo, Tony, ejemplar. Y fíjate esto, defendiendo la democracia, ejerciendo la democracia, porque salimos a la calle las y los ciudadanos que, para llamarnos ciudadanos, no habitantes, sino ciudadanos, pues nos tenemos que comprometer con la cosa pública. Claudio, ¿a favor del INE o en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿De qué trató la marcha? No, yo creo que fue una marcha a favor de la democracia y las libertades, las instituciones y a favor del Instituto Nacional Electoral. No era una marcha en contra de una persona o de un partido político, era en contra de la pretensión, eso sí, que tiene el gobierno de afectar a quien está comprobado, nos organiza elecciones que nos han permitido pasar de una dicta blanda, por así decirlo, en el pasado, a una democracia electoral y ahora vamos encaminados a una democracia participativa, Tony. Entonces, no, era más a favor del instituto, de la libertad, de la democracia y también de la alternancia, Tony, porque la alternancia de la que se benefició Morena, ahora la quieren conculcar en el futuro. Entonces, yo creo que también la gente, había seguramente gente que no está de acuerdo con muchos de los pues, propiamente nulos resultados del actual gobierno, uno de los peores gobiernos que hemos tenido. Que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en el siglo XX, de que el gobierno y el árbitro eran uno mismo y en ese sentido era propiamente imposible arrancarles el poder. No vaya a suceder eso. Ya ahorita Morena llegó legítimamente, se reconoce, llegó en una elección organizada, vigilada por el INE, por millones de ciudadanos y ciudadanas, y nadie discutió el triunfo de Morena como no se han discutido otros triunfos de Morena de entonces acá. Pero ellos llegan por la puerta de la democracia, Tony, y ya estando adentro en el poder, quieren cerrar la puerta y que no haya alternancia, quieren ganar a la mala, porque yo creo que ven que con los resultados desastrosos que están procurando y que se van a empeorar en los próximos 2 años, Tony, no tengamos duda, porque es uno de los gobiernos pues peores, como decíamos, que hemos tenido y no corrigen el rumbo, entonces las cosas van a empeorar, pues de repente ven la necesidad de meterle mano al árbitro electoral y de ganar por la mala, porque creen que no van a poder ganar por la buena. Pero regresando al punto que preguntabas, Tony, la marcha no fue tanto en contra de Morena, fue en contra de que nos quiten libertades y nos quiten la posibilidad de que nosotros votemos libremente por quien las y los mexicanos quieran votar. Si es por la oposición, si es por Morena, pero que valgan nuestros votos y que se organicen bien las elecciones, que no estén truqueadas las elecciones, que el árbitro y el oficialismo no sean el mismo. Y eso es lo que pretende aviesamente el presidente. Por eso salieron las y los mexicanos en una marcha histórica, Tony. Yo creo que es la marcha más grande orgánica, no acarreada, orgánica, ciudadana, que ha habido en la historia política moderna de este país. Martí Batres dijo que fueron 10, 12 mil personas. El presidente que 50, 60 mil y tú que alrededor de medio millón. ¿Cuántos participamos en esta marcha? ¿Cuántos mexicanos? Nunca hemos visto algo igual en la historia moderna de México. Y repito, no fue una marcha de frutsis y tortas y camisetas o de dádivas o de coacciones. Fue una marcha de ciudadanos y eso se siente totalmente distinto, Tony. ¿Cuántas personas son? Bueno, pues, por ejemplo, Google dice que fueron 800,000 personas. He visto a gentes avesadas y conocidas en estos temas sacar cálculos de densidad por metro cuadrado, el número de metros cuadrados, y sacar un cálculo y hablan de 700,000, 650,000, 700,000 personas. Lo que haya sido, si el Zócalo te lleva 120,000 personas llenarlo, y eso se tiene muy documentado,
Pues es muy probable que se pudieron haber llenado 4 o 5 zócalos con esta marcha, Tony, a diferencia de lo que dice el presidente que hubiera sido medio zócalo. Ahora, nunca fue el objetivo ir al zócalo, Tony. La planeación siempre se dio para que esto fuera sobre reforma y monumento a la revolución, y en ese sentido, pues mira, no hay que caer en provocaciones. Los populistas autoritarios, Tony, son especialistas en ese asunto. No lo inventaron los mexicanos, lo copian. Ahora bien, regresando a lo que provocó esta marcha, Claudio, en Palacio Nacional. Racistas, clasistas, hipócritas y a favor de la corrupción y la discriminación. ¿Dolió? ¿Caló fuerte en el corazón de la 4T de Morena y del presidente? Porque él dice que fue un striptease político público. ¿Qué opinas al respecto, Claudio X González? Le preocupó mucho la marcha porque ellos que miden la temperatura de las cosas en las redes, Tony, se dieron cuenta que esto se volvió gigantesco. Y no nada más gigantesco en las redes, se volvió gigantesco en las calles. Y eso peor les duele. ¿Por qué? Porque ellos se creen dueños de la calle, Tony. Ellos creen que son los únicos que se pueden manifestar sobre reforma y tomar el Zócalo, tomar el Monumento a la Revolución. Eso no es cierto. Ese es patrimonio de todas y todos los mexicanos. También les dolió porque pues, quieren conculcar la libertad, la autonomía, la independencia del arbitraje de nuestras elecciones porque quieren ganar a la mala, y esto les dificulta el panorama. Y también hay que decirlo, Tony, yo creo que les puede porque están perdiendo el bastión de Morena que era la Ciudad de México y que se está volviendo un bastión de la oposición. Y bueno, pues todo esto sucede ahora sí que frente a sus ojos. ¿Quién organizó todo eso, Tony? Las y los ciudadanos de México. Cientos y cientos de organizaciones y millones de ciudadanos. Y de repente termina la marcha en México, regresan las comunicaciones porque fue tan masiva la marcha que se cayeron las comunicaciones en el centro de la ciudad. Regresan las comunicaciones terminando la marcha y empiezas a ver los ríos de gente en el norte, el centro y el sur del país y dices, caray, sí hay demócratas en México. Y entonces eso les tiene que haber podido mucho, Tony, que no nada más en la Ciudad de México, sino en todo México, las y los ciudadanos reclamaron las calles para defender a su instituto. ¿Crees que hubo este mensaje de que un sector de México y los mexicanos están hartos, o diría yo, estamos hartos de todo esto? Mira, yo creo que hay algo de eso, porque hay constantes pullas desde el poder y es una lástima que un triunfo legítimo como fue el de López Obrador se utilice para dividir a los mexicanos. O sea, me parece cómo ha desperdiciado el poder el presidente de la República para hacer el bien, caray. Es una lástima, es una gran lástima porque pudo haber hecho tanto bien y está haciendo tanto daño. Entonces yo sí creo que hay algo de eso, Tony, pero fue más que eso. Fue el tema de, bueno, si ya tenemos que lidiar con esta pésima administración, que mantengamos nosotros la libertad y la posibilidad de elegir a alguien distinto en el 24. Y lo que el presidente quiere es, nada, se quedan los míos a fuerza y yo mando sobre ellos. Y lo que le estamos diciendo las y los mexicanos, no, usted ganó legítimamente en el 18. Lástima que desperdició la oportunidad histórica que tenía, pero por otro lado, no nos quiten a nosotros la posibilidad de decidir. Y después de la marcha, ¿qué sigue, Clau? Bueno, pues sí, perdón, sigue estar muy atentos, Tony, al proceso legislativo, porque finalmente lo que nosotros estamos pidiendo es que ese músculo ciudadano, esa voz ciudadana, ese grito democrático, se refleje en que no pase la reforma constitucional que pretende el presidente. Ya parece estar dando marcha atrás en su intentona de reforma constitucional el presidente a raíz de lo que vio el domingo y está hablando de un plan B que es la legislación secundaria. Entonces le estamos pidiendo a los partidos opositores que voten en contra de esa legislación secundaria porque el presidente ya encontró aquí un caminito en donde lo que no saca por la vía constitucional lo manda por la vía legal y luego trata de
doblar a la Suprema Corte de Justicia, presionando a los ministros y presionando también a quienes le son afines en la Suprema Corte de Justicia para que las acciones de inconstitucionalidad no surtan efecto. ¿Qué demócrata y qué hombre de leyes es el presidente que si le paras una reforma constitucional, entonces busca romper la Constitución con las leyes y luego de alguna manera presionar o doblegar a la Suprema Corte de Justicia para que no declare la inconstitucionalidad? Y luego hay que estar muy pendientes, Tony, del nombramiento de los 4 consejeros que van a ser, salen 4 y entran 4 ahora a principios del año entrante. Hay un proceso constitucional y legal creado al efecto, y tenemos que cuidar que no quede eso viciado por la presión, repito, de un hombre pues enfermo de poder, que quiere a fuerza quedarse en el poder, quedándose con el árbitro de las elecciones. Pues no va por ahí, Tony. Tenemos que defender nosotros a nuestra democracia. ¿Es Claudio X González el enemigo a vencer de AMLO y viceversa? No, Tony, mira, repito, para mí esto no es personal, no es un tema, es un tema de instituciones, es un tema de conceptos como la libertad, es un tema de prácticas como nuestra democracia. No es un tema personal para mí. Yo creo que es de repente funcional a su discurso esta polarización y andar buscando enemigos por todos lados. La verdad es que busca enemigos porque no tiene soluciones, Tony. Ese es el fondo del tema. Cuando ya enfrentas al presidente con los datos, economía estancada, más pobreza, unos resultados en salud en donde hemos perdido a cientos de miles de mexicanos por ineptitud y por mal gobierno, una educación totalmente desfondada de fondo y forma en nuestro país, una inseguridad gigantesca, más de 130,000 homicidios dolosos en 4 años, Tony. En fin, es desastroso el gobierno. Y entonces cuando lo enfrentas a la realidad, al presidente y a su administración, ¿cómo responden? Pues con groserías, con denuestos, con ataques, en lugar de escuchar el mensaje, tratan de aniquilar al mensajero. Claudio, vamos a hacer un ejercicio. Si tuvieras enfrente a López Obrador, si te lo encontraras por estas cuestiones que tiene la vida, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría Claudio X González a Andrés Manuel López Obrador? Yo le diría, señor presidente, yo no soy su enemigo, yo soy enemigo de cosas que está haciendo su gobierno que lastiman a las y los mexicanos y que ahora pretende lastimar también a nuestra democracia y nuestra libertad, que es lo que tenemos que valorar nosotros por encima de cualquier otra cosa, porque nosotros, las y los ciudadanos, tenemos que mantener la capacidad de elegir a los gobiernos que deseemos. Le pediría que escuche las voces de millones de mexicanas y mexicanos desesperados por los malos resultados del gobierno, para que corrija el rumbo. El rumbo es equivocado, señor presidente, pero por favor, escuche a los expertos, escuche las voces verdaderamente de las y los mexicanos lastimados por las malas políticas de su gobierno. Ahí están los resultados, presidente, no los niegue. La realidad lo va a alcanzar a usted, pero más lastimosamente va a alcanzar o está alcanzando todos los días a miles y miles y miles de mexicanos. Corrijan y no nos dejen sin el voto libre para poder elegir a nuestros gobiernos en el futuro. Eso es lo que yo le diría al presidente. Claudio X González, gracias por esta conversación. Qué generoso eres. ¿Qué te deja esta plática y qué nos dejas en la misma? No, pues muy agradable, Tony, platicar contigo. Qué bueno que nos encontramos allá al pie del Monumento a la Revolución, marchando juntos, ejerciendo nuestros derechos, cumpliendo con nuestras obligaciones,
porque en la democracia se trata de derechos y también de obligaciones. Yo creo mucho en la ciudadanía, Tony, esa es mi trinchera. Eh, yo me quedo realmente conmovido por la respuesta que hubo de mexicanas y mexicanos, no nada más en la ciudad, sino en todo el país, defendiendo a su país, porque eso es defender a México, Tony, algo que nos costó mucho trabajo construir nuestra democracia, salimos a defenderla. Gracias, gracias Claudio X González. Seguramente a muchos no les parecerá esta conversación, pero a otro gran sector sí, y yo tengo que agradecerte a nombre de ese sector también, y pues como periodista y como mexicano. Gracias Claudio X González. Gracias Tony, igualmente para ti, los dos marchamos. Y gracias desde luego a Santo Agar, el mezcal de culto. Si usted lo quiere pedir por WhatsApp porque tiene un sabor increíble e inolvidable, por favor solicítelo al WhatsApp directamente y no se va a arrepentir. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate. En La Llaga. Hasta la próxima. Así la cantidad de gente en la marcha